Vamos a debatir esto, por supuesto, ahora en minutos nada más con Domingo Cavallo, pero la realidad es que los empresarios advierten, levantan la mano y dicen, acá no es un problema solamente de capacidad de uso instalado de nuestras maquinarias, del consumo local, sino también de lo que nosotros podemos hacer con los insumos que tenemos. Y acá es donde entra en juego la noticia también del día que tiene que ver con la escasez de divisas, que es la próxima siguiente y que fue motivo de nuestra apertura de programa hoy. El blue, el mercado informal o marginal a los ojos del gobierno desde el punto de vista público, tocó hoy el valor más alto en los últimos 4 meses. Y cuando vos mirás el volumen de dinero que se está transaccionando en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a través del contado con liqui, no cesa. Podría ser mayor, pero no cesa. Entonces, hoy en el mercado financiero muchos estaban preguntando si lo que está atravesando hoy Sergio Massa es quizás su primera experiencia como mini corrida en un mercado cambiario que lo toca hoy como ministro de Economía. Lo tuvo en otros momentos de la historia política en otro lugar, pero hoy está al frente del Ministerio de Economía. La devaluación, el ritmo de devaluación se está acelerando, pero no al ritmo del resto de los precios de la economía. Es cierto, ya tenés un ritmo mensual del 6,5% de salto de tipo de cambio del dólar oficial, cuando en otro momento el retraso era mayor, es decir, está cerquita. Ahora, déjame mostrarte esto, que tiene que ver con la expectativa. ¿Por qué algunos dicen hay tramo o hay camino? ¿Qué es en lo que va del año cuánto subieron las variables? Por supuesto son proyecciones privadas porque la inflación, el dato a hoy no lo tenemos, pero con la base de lo que en general las consultoras privadas están midiendo e incluso avisoran en este momento del año de inflación, vos tendrías acumulado un 82% de recorrido de todos los precios de la economía. Pero vos fíjate lo que sucede con el tipo de cambio oficial y con el blue. Hay una diferencia. Tenés 40 puntos de diferencia. No es medida de nada, porque en otro periodo estas variables estaban exacerbadas, habían crecido a un paso superior incluso que la inflación. Pero el punto es que muchos dicen, hay un retraso cambiario. Y acá quiero meterme con los números y los cuadros que Domingo hizo en un informe. Vamos a mirarlos. A veces puede resultar muy técnico, pero desde lo visual es interesante plasmarlos en la pantalla. A ver si los podemos poner, Agus. Ahí va. Este gráfico lo hiciste y lo hiciste bastante actualizado, Domingo, porque está a octubre. Y acá tenemos, lo vamos a explicar para que todo el mundo lo pueda comprender, tenemos 3 líneas. La línea roja, que es la inflación online, porque vos argumentás que hay precios de la economía que se rigen por un valor publicado, pero después tal vez no se consigue ese mismo valor en la góndola. La inflación del INDEC y después la devaluación. Entonces acá vemos un recorrido que va desde el año 2020 y vamos viendo cómo crecen las variables. Hubo un momento de mucha diferencia entre la inflación y la devaluación, que fue en el primer tramo del año, y después empieza a converger. Empieza a converger, esto es lo que te estábamos contando, el ritmo de devaluación se acelera, también por pedido del Fondo Monetario. Dame la que sigue. Ahí está. Devaluación, inflación y pasivos del Banco Central. Esta es una discusión que vale la pena dar. Vos tenés la devaluación mensual, la inflación mensual y los pasivos del Banco Central. Y hay una liñita que es el tipo de cambio blue. Yo ahora me quiero sentar y ahí le voy a pedir, como buen profesor que es, a Domingo que nos explique esto. Es interesante porque cuando se habla de pasivos, en realidad tenés que hablar de tasa de interés. Por eso está bueno ponerlo todo en un mismo cuadro y analizarlo. ¿Cómo estás? Bueno, primero, buenas noches. Contame, resumime este cuadro. ¿Qué nos depara para los próximos meses, cuando esas 4 variables las mezclas? Bueno, lo que surge de todo el análisis es que más o menos todas las variables, incluidas los pasivos del Banco Central, que son la base monetaria más las LELIQs más los pases, tienden a crecer alrededor del 6% mensual. Yo creo que esa es la tasa de inflación que ya está instalada en la economía
Y el 6% mensual es prácticamente el 100% anual, si uno la calcula capitalizando mes por mes. Yo creo que esa es la inflación que está metida dentro de la economía y que muy difícilmente pueda en los próximos 12 meses reducirse. Por eso yo digo que lo mejor que puede conseguir Sergio Massa es evitar que escale muy por arriba del 6% mensual. Puede haber algún mes que vaya a estar un poco por debajo, otro que estará un poco por arriba, pero en promedio yo creo que la economía está instalada en el 6% mensual. O sea que esto de fijar Por eso, una además, el ritmo de devaluación en el mercado oficial, si bien en la primera parte del año estuvo bastante por debajo de ese guarismo, ahora también está más o menos en el 6, 6,5% mensual. Y si uno mira las paritarias que se están aprobando, todas incluyen aumentos anuales del orden del 100%, o sea, del 6% mensual. Y los pasivos monetarios crecen también, están tendiendo a crecer a ese ritmo. Así que esa es la inflación que está instalada en la economía. Entonces, esto que el gobierno está tratando de fijar, que es la expectativa de inflación en el 3% para abril, no es un escenario que vos veas probable. Bueno, nadie explica cómo van a llegar a ese 3%. ¿Qué van a hacer? ¿Van a trazar de nuevo el tipo de cambio? ¿Van a provocar una contracción monetaria? ¿Van a conseguir que los sindicatos no pidan los aumentos que están solicitando? Yo creo que ninguna de esas cosas son factibles y por lo tanto yo no veo que vayan a poder llegar al 3%. ¿No? Si piensan que lo van a lograr con los controles de precios, es sabido que en general no dan resultado y además después de un cierto periodo van a tener que autorizar que esos precios que habrán quedado atrasados se vuelvan a ajustar. Esos saltos que se ven ahí en la línea amarilla tienen que ver con momentos en los que se produjeron aumentos de precios regulados o de precios, por ejemplo, para las prepagas o para los colegios privados o para la energía. Y, en esos momentos la inflación publicada del INDEC se aleja de precios online. Precios online tiene que ver con todo lo que se vende por internet, ¿no? Y que se captura la información y se hace ese índice, que me parece que es el que marca mejor realmente cuál es la tendencia de la inflación. Yo acabo de ver, porque justamente mi hijo tiene una empresa en Estados Unidos que hace ese seguimiento para muchos países de los precios online. Yo estoy viendo que en noviembre hay un poquito más bajo la inflación de los precios online, pero eso no significa que vaya a terminar siendo, digamos, del 5% en el mes de noviembre, porque también hay aumentos de precios controlados, ¿no? De precios regulados. Bueno, tenemos la quita de subsidios, el aumento de las tarifas, claro, hay un pacto con las prepagas, todos los sectores están tratando de rekomponer los atrasos que sufrieron en otro momento. Entonces, ¿tu conclusión es que se viene un fin de año complicado en materia de precios? Bueno, yo creo que el fin de año va a ser complicado por todos los reclamos salariales que veo que están haciendo, incluso gente que tendría derecho a estar mucho mejor remunerado. Veo, por ejemplo, los médicos, no solo aquí en Cava, sino también en Córdoba, en distintos lugares. Yo pienso que además están los sindicatos que normalmente son muy batalladores y que consiguen aumentos altos. Yo creo que eso, lo mismo que los reclamos de algunos de los movimientos sociales, se van a acentuar. Ojalá puedan mantenerse un clima de paz social en diciembre, ¿no? Porque siempre es un mes complicado. Cuando decís ojalá, ¿es porque pensás que por ahí no lo pueden lograr? No sé. Yo digo ojalá
para que no se agrave mucho más la situación. A ver, tenemos algunas textuales tuyas que me gustaría si podamos desandar juntos. Bueno, recién mencionaste un poco lo que es la inflación del 6% mensual. Cuando vos decís que se va a sentar, tomamos algunas de tus frases de los últimos informes, el último. El 6% mensual, equivalente al 100% anual, es el piso que tendrá la inflación de aquí al final del gobierno de Alberto Fernández. O sea, vos hablás de un piso del 6% hasta el fin del mandato, no, sí. No de aquí a 2 o 3 meses. No, yo digo, mes por mes puede fluctuar la inflación, es muy difícil predecirla, pero como dije antes, está instalada y hay una inercia inflacionaria que lleva a que como mínimo la inflación promedio va a ser del 6% mensual. La promedio, es decir, no quiere decir que todos los meses vaya a ser exactamente puede haber el 6%. Unos meses, bueno, estacionalmente hay algunos meses que tienen mayor carga de inflación, como el de diciembre, no es menor, o el de marzo. Dame la que sigue, Agus. Fíjate esta otra frase tuya. Los datos de septiembre y de octubre muy probablemente comenzarán a dar indicios de estancamiento que puede transformarse en recesión a lo largo de 2023. Es el debate que se está dando. Porque, bueno, hoy se anunciaron los datos de septiembre por el INDEC. ¿Estamos en recesión ya? Bueno, estamos en estanflación. Estanflación es cuando la economía está estancada y, sin embargo, la inflación sigue aumentando o se mantiene muy alta. Yo justamente introduje el tema estanflación en un libro que escribí en el 2008 y dije, si siguen aplicando estas políticas, era el primer mandato de Cristina, van a terminar entrando en un periodo de estanflación que empezó ya en el 2011. Es muy parecido al periodo que tuvimos desde el Rodrigazo, sin que haya habido un Rodrigazo, pero desde prácticamente el 75 hasta el 88, la economía estuvo con una inflación arriba, casi siempre arriba del 100% anual. En muy pocos años bajó un poquito del 100% anual y la economía un año subía, otro año bajaba, un año subía, otro año bajaba. Y mirando tendencialmente estaba estancada, ¿no? O en recesión. Yo creo que ahora hay varias razones por las cuales ya no seguirá creciendo el índice de producción industrial y los distintos indicadores del nivel de actividad, por varias razones. Por un lado, porque está toda esta restricción a las importaciones que obviamente produce efecto por el lado de la oferta de bienes, pero también el salario real está cayendo. Los sindicatos lo pueden conseguir que se les actualicen los salarios y atenuar la caída del salario real, pero toda la gente que está en la economía informal sufre una caída de sus ingresos y eso significa disminución de la demanda, ¿no? Por eso vos avisorás un escenario de recesión. Ahora, ¿recesión? Sí, de recesión o de estancamiento. Digamos que la economía prácticamente no crezca nada, no aumente el nivel de actividad, ¿no? Mostrémosle si podemos a Domingo nuestro cuadro de elige tu propia aventura o elige tu propio tipo de cambio que tenemos hoy en Argentina, porque vos mencionás algo que es el concepto de inercia inflacionaria. Y la realidad es que, acabas de mencionarlo, históricamente nosotros tuvimos momentos de la historia muy tóxicos en materia de inflación, en donde la verdad la pérdida de valor del argentino y de amor por el peso, por la moneda en realidad, porque hubo cambios de moneda, se dieron en varios momentos de la historia. ¿Cómo se termina con la inercia inflacionaria? Es un tema de debate y vos lo has tomado varias veces. Ahora, en algún momento de la historia argentina, para cortar con esa situación de desapego de la moneda, vos instrumentaste algo que se llamó Ley de Convertibilidad, que si no mal recuerdo, en marzo del 91 fue que se terminó aprobando. Yo no sé si estamos en momentos similares, pero esto es lo que tenemos hoy, por lo menos oficialmente en Argentina, aunque el gobierno diga que no, es lo que podemos contar.
Son 18 tipos de cambio. Y no sé si no nos perdemos alguno, porque recién mencionábamos que hay negociaciones para también las pymes, que probablemente tengan un tipo de cambio diferencial. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, en realidad esto significa que está muy mal organizado el mercado cambiario. En una economía que funciona bien, hay un solo tipo de cambio, salvo las diferenciaciones que crean retenciones sobre las exportaciones o aranceles sobre las importaciones, que eso se da en muchos países del mundo. Pero hay un solo tipo de cambio. Por eso se habla de un mercado único y libre de cambio. Ahora acá, si bien se le sigue llamando al mercado oficial mercado único y libre de cambio, no es ni único ni es libre. Frente a una situación como la que se vive actualmente, lo inteligente, desde que se introdujeron los controles de cambio, hubiera sido limitar el mercado oficial a las transacciones comerciales. Y ese tipo de cambio, bueno, lo controla el Banco Central y tendría que ir ajustándolo más o menos al ritmo de la inflación que planea para la economía. Y todas las otras transacciones de naturaleza financiera o turística o para atesoramiento se tendrían que abastecer, para quien quiera comprar dólares con esos motivos, en un mercado absolutamente libre. Ese es un desdoblamiento del mercado cambiario. Pero en ese mercado libre, el Banco Central no tendría que vender ninguna divisa. Ahí el tipo de cambio va a surgir de la oferta y la demanda. Lo interesante de un mecanismo así es que no se inhibe la posibilidad de que haya gente que traiga dólares y los venda, o turistas que vengan y traigan dólares para comprar y hacer turismo en la Argentina. Lamentablemente, con este sistema, aun cuando los venda caro, como los vende al dólar Qatar o al dólar, a los distintos dólares que vende caro, esos dólares salen del Banco Central. Y entonces el Banco Central, a pesar de tener superávit comercial, no acumula divisas. Yo no entiendo por qué esto que yo lo vengo planteando desde el momento en que se instalaron los controles de cambio, el Banco Central no lo ha advertido. Ajá. Hay una hipótesis del gobierno que mira una parte de la historia de cómo ejecutó en su momento el gobierno de Macri una devaluación, que fue cuando al comienzo, ni bien comenzaron la gestión, trataron de achicar lo que en ese momento era la brecha entre tipo de cambio oficial y paralelo. Tenía 4 tipos de cambio, si querés, los de la bolsa, más el blue, más el oficial y tal vez el celeste, que eran las operaciones inmobiliarias. Trataron de acortar esa distancia y promovieron una devaluación, quizás dando por sentado que los precios de la economía ya llevaban implícito el dólar blue. Eso fue cuando hubo un cambio de mandato. Eso fue una decisión de unificar el mercado cambiario. En algún momento, cuando una economía va a estar bien organizada, se necesita unificar el mercado cambiario y que todas las transacciones se hagan en un mismo mercado único y libre de cambio. Pero no en cualquier momento se puede hacer eso. Por ejemplo, incluso suponiendo que hubiera un desdoblamiento como el que yo propongo, después va a haber un momento en que va a haber que unificar. Pero esa unificación hay que lograrla porque el mercado libre, por abastecimiento, porque empiezan a renacer la confianza y empiezan a ingresar divisas a ese mercado, no al Banco Central, el mercado libre va a ir acercándose al mercado oficial y llegará un momento en que se podrá unificar sin un gran salto en el mercado oficial. Es sobre todo si se plantea un buen plan de estabilización que sea capaz de inducir expectativas que atraigan dólares al país, no para acumularlos en el Banco Central, sino para que ese mercado libre empiece a aproximarse al oficial. Que se hiciera tu propuesta y entonces vos tenés 2 tipos de cambio. Mi propuesta es para evitar todo este desorden que hay ahora y para que el Banco Central pueda realmente acumular divisas del superávit comercial. Pero si eso se hiciera, en tu hipótesis, ¿tiene impacto en la inflación o no?
Bueno, yo creo que este sistema tiene más impacto sobre la inflación, incluso el hecho de que el dólar Qatar esté en, no sé, en 340, creo que está más caro que todo. Hay muchos, o el dólar, el CCL en 325. La gente piensa que todos los otros dólares, salvo el comercial, va a tender a ese nivel. Y hay muchas cosas que terminan valuándose a ese tipo Vos ya de ves cambio. muchos precios dentro de la economía. ¿Vos ves un grueso de precios ya pactados a un tipo de cambio de 300 pesos? No veo. En realidad, si uno se fija, incluso al tipo de cambio oficial, muchos de los precios de la economía son más bajos que en países estables. En dólares me refiero, ¿no? Por ejemplo, la gente que va a Uruguay se asusta de los precios en dólares de Uruguay, y lo mismo en cualquiera de nuestros países vecinos. Toda la teoría de que el dólar está muy bajo en Argentina, para mí no es correcto. Está muy bajo porque la economía está muy desorganizada y entonces la gente tiene miedo de que se le desvaloricen los ahorros y entonces busca la forma desesperada de hacerse de dólares para protegerse, ¿no? ¿Vos tenés calculado un punto de equilibrio? Es decir, ¿a cuánto estaría el dólar si hiciéramos esa hipótesis de abrir el mercado? Esos cálculos no se pueden hacer. Por eso yo hablo de controlar las transacciones comerciales y lo demás, dejar que el mercado lo resuelva. Y ahí se verá si algún anuncio que hace el gobierno produce una cierta mejora en las expectativas, ese mercado libre va a tender a aproximarse al oficial. Si el gobierno sigue cometiendo errores o sigue habiendo una gran contradicción entre los discursos de la vicepresidenta y lo que pretende hacer el ministro de Economía o lo que le sugiere el viceministro de Economía, que tiene una formación económica bastante buena, sin duda. Pero él mismo está advirtiendo, esto que yo estoy diciendo, lo ha dicho Rubinstein. El riesgo de una hiperinflación no está eliminado. No, por supuesto. Eso dijo. El riesgo de un Rodrigazo, digamos, que sería el preámbulo de una hiperinflación. No está. Tiene razón. Por eso yo digo, lo mejor que pueden conseguir, si hacen las cosas mínimamente bien, es que la inflación se mantenga en ese 100% mensual y no escale, ¿no? Quiero preguntarte por algo que recién mencionás al pasar, que es, bueno, si logran dar los mensajes o las señales correctas. Hoy un empresario me decía, nosotros tenemos mucho potencial en Argentina. Por ejemplo, el litio, hay todavía una exploración importante para hacer en energías alternativas, no solo vaca muerta. Ni que hablar con cannabis, que es un tema de debate que podría cambiarse alguna legislación y se está explorando también en Jujuy. Pero para trazar inversiones de largo plazo, me mencionaba, se necesita seguridad jurídica. Y hoy la seguridad jurídica no te la puede ni siquiera asegurar un cambio de gestión. ¿Qué pasa si cambia el color político el año que viene? Bueno, yo creo que la cuestión está en que lo que se anuncie sea una cosa muy coherente y de entrada no va a convencer a todos los potenciales inversores en Argentina, ni siquiera a todos los que tienen capital argentino que podrían invertir en esos sectores. Pero algunos se irán convenciendo y a medida que empiece... ¿Pero alcanzan 4 años para hacerte creíble? Bueno, en el caso del gobierno de Menem, a los 2 años empezaron a ingresar capitales y logramos estabilizar. Hubo 1 año y medio difícil porque era necesario tomar medidas que tenían, digamos, un efecto negativo sobre la población, pero que eran ineludibles. Y por otro lado, los ministros de Economía no habían todavía entendido bien cómo frenar la inflación, pero se empezaron con las transformaciones y sobre todo cambiamos la relación de Argentina con el mundo. Argentina pasó a ser un país respetado, por lo menos a nivel de las clases políticas de otros países, y después ya
a los 2 años, los empresarios del exterior que estaban buscando dónde invertir su capital, e incluso los empresarios argentinos que tenían capital en el exterior empezaron a invertir. Invirtieron, por ejemplo, en todo lo que es infraestructura vía las privatizaciones. Fue extraordinario la calidad de las inversiones que se hicieron. Y eso se hizo en un periodo relativamente corto. Ahora, en este momento, por ejemplo, empresas que vinieron y aportaron con buena tecnología en la distribución eléctrica, en la transmisión eléctrica, en la generación de electricidad, se están yendo. Hoy se anunció que pasaron cosas en el medio. Digo, podemos discutir bueno, se están yendo. Más allá de lo ideológico de las privatizaciones. En el medio pasaron cosas como por ejemplo, se congelaron tarifas, hubo recurrencia en el CIADI. Pero por supuesto se violaron la historia inmediata de eso? Desde el año 2002 en adelante se violaron todos los contratos que se habían firmado. Entonces, y la gente se fue, los inversores se fueron, así que y se siguen yendo. Ahora va a haber que revertir esa expectativa negativa. Todo depende de lo creíble que sea el gobierno en los anuncios que hace, la forma como se relacione con el mundo y cómo comunique. Eso es fundamental. Yo creo que el próximo gobierno tiene una chance importante, como la tuvo Macri, pero lamentablemente no la aprovechó, para producir un cambio en esas y empezar a receptar inversiones. Ahora, si por ejemplo, con el tema del litio, empiezan a crear empresas del Estado que van a, como aparentemente quiere hasta Gerardo Morales, ¿no? Crear una empresa para producir litio. O lo que le pide, lo vi a este muchacho Dubois, Grabois. Dice, hay que estatizar el litio. ¿Y dónde va a sacar el capital para poder desarrollar el litio? Todas las actividades, sean de producción de energía, de combustibles, de minería, todas son muy intensivas en capital. Si no se tiene el capital, no se pueden desarrollar esas actividades, por más que estén los recursos debajo de la tierra. Por supuesto, hay que utilizar... Por eso se frenó Vaca Muerta. Claro. Y, entre otras cosas. Bueno, en definitiva, crear confianza y, por supuesto, intentar proveer seguridad jurídica. Como tenemos el mal antecedente de haber violado todos los contratos, incluso todos los contratos que estaban garantizados por una serie de tratados de garantía de inversiones que habíamos firmado en los 90, se violaron todos. Después fue necesario pagar indemnizaciones a través del CIADI. Bueno, todo eso es una restricción que tenemos hacia el futuro, pero no es cuestión de decir, bueno, como es difícil, ni siquiera lo vamos a intentar. No, hay que intentarlo. Es la clave de salir adelante, ¿no? A mí me parece que es interesante a veces repasar algunas porciones de nuestra historia para tratar de, no sé si avisorar el futuro, pero por lo menos entender a dónde podemos estar parados. No sé si tenemos, Agus, para compartir una parte de una nota que te hicieron, que es muy interesante porque te la hicieron un exfuncionario hoy o un funcionario lo veo a Felipe, en el gobierno. Es asombroso, lo veo a Felipe Solá ahí en esa foto. Ahora, me da risa. ¿Te da risa? Sí, sí. ¿Por qué te da risa? Bueno, Felipe Solá... ¿Toda la primera plana te da risa o solo No, hay en particular la de Felipe Solá. ¿Por qué? A ver, contame. Bueno, porque Felipe Solá fue el secretario de Agricultura de todo el periodo de Menem, excepto algunos años donde estuvo la persona que él había traído al equipo, que es muy capaz, que es Marcelo Regúnaga. Todas las transformaciones que hicimos, que Felipe Solá decía que las había hecho él, pero en realidad las había hecho Regúnaga, que fueron las transformaciones que permitieron, digamos así, un tremendo auge del sector agropecuario que sigue en cierta medida hasta ahora, a pesar de todas las retenciones y todas las trabas que le han puesto. Pero después
ha ido Felipe Solá variando en su posicionamiento político, incluso en la forma de pensar sobre los problemas de la economía. Y ahí estaba presenciando el discurso de Cristina, donde lo que decía Cristina eran unos disparates totales respecto de cómo se maneja una economía, cómo se puede transformar la realidad. Y digo, bueno, no solo Solá, ahí lo vi a Gioja y un montón de gente. La misma Cristina, en los 90 se deleitaba, bueno, Néstor, ¿para qué decirte? Apoyando las reformas de los 90 y ahora tienen una posición totalmente anacrónica, porque la de los 90 era la posición, digamos, el peronismo se había modernizado, con Menem el peronismo... Vos te metiste en el peronismo, pero vos venías con otra cabeza. Nunca me afilié al peronismo, No, pero lo saben. En un gobierno peronista, empezaste con la militancia como diputado, digamos, de la mano de la Sota. Así es, de la Sota pero me vos invitó. No venías con una cabeza más de otros manuales de Me estilo. acuerdo cuando de la Sota me invitó a ser candidato a diputado, y yo le dije, pero lo tenés Schiaretti, que yo lo había hecho venir de Brasil y que estaba trabajando en una de las empresas de la Fundación Mediterránea y venía a las reuniones de la Fundación. Yo lo conocía, Schiaretti había militado conmigo en la universidad, después él se metió en el peronismo de base y yo ahí no me metí. Pero Schiaretti era un tipo muy capaz, sigue siendo una persona muy capaz, y era peronista. De la Sota me dijo, no, porque Schiaretti me va a desbancar a mí. Sí. Entonces, y yo no iba a aceptar ser diputado. Y justo me invitan de Italia, una fundación, Aspen Institute Italia, que lo manejaba Gianni De Michelis, que en ese momento era ministro del Lavoro. Y a una reunión importante de dirigentes latinoamericanos con dirigentes italianos, que estaba presidida por el abogado Agnelli, ¿no? Que le había dado el patrocinio a la reunión. Y yo presenté, justo había terminado de escribir el libro Volver a Crecer, y presenté las principales ideas del libro Volver a Crecer. Y había un señor al frente, un hombre peladito, más grande que yo, obviamente, y dice, como dice el señor Cavallo, me empezó a elogiar. Y sentado al lado mío estaba un ex compañero mío de Harvard, Luigi Spaventa, y le digo, ¿quién es? Y me dice, es el ministro en Relaciones Exteriores del Partido Comunista Italiano. Yo dije, el Partido Comunista Italiano piensa que lo que yo digo está bien. Y él me dice, vos sabés que yo soy diputado invitado por el comunismo. Pero si vos sos liberal como yo, le dije, sí, pero el comunismo italiano está cambiando su forma de pensar, se está separando de los soviéticos y quiere pensar en Italia en algo que sea viable. Y dice, yo estoy influyendo. Por eso, este hombre, que después terminó siendo presidente de Italia, Giorgio Napolitano, era el señor este que hablaba, por eso encuentra que tus ideas son muy buenas y las elogió. Después de ese viaje, yo volví y lo conté en el ambiente de la Fundación Mediterránea, entre mis amigos, muchos de los cuales eran simpatizantes de Angelos, porque Córdoba es una provincia muy radical. Entonces, pero sin embargo dijeron, bueno, si De la Sota te da la oportunidad de que seas independiente, un diputado independiente dentro del peronismo, a lo mejor influís y le cambiás el pensamiento. Y bueno, y eso es lo que pasó. Yo creo que si hubiera sido... una inyección de lo que se conoce el mercado liberal a una cabeza peronista. Eso es lo que intentaste. pero porque si la interna la hubiera ganado Cafiero, no se hubiera producido el cambio. Seguro. El cambio se produjo porque Menem no era una persona ideológica, pegada a dogmas ideológicos. Era un realista, una persona que miraba la realidad y buscaba soluciones para los problemas de la realidad, sin apego a conceptos doctrinarios, digamos. Y yo me di cuenta de que Menem estaba muy bien predispuesto para
una gran modernización y transformación de la Argentina, porque lo acompañé, era prácticamente el único. El embajador Cámpora y yo entrábamos con él a las reuniones con los dirigentes europeos. Y era impresionante cómo Menem absorbía y utilizaba la información y los conocimientos que le transmitían los líderes europeos de todos los partidos políticos, desde Felipe González a Fraga Iribarne, a Adolfo Suárez y a los Kohl y Genscher, por ejemplo, en Alemania. Bueno, o sea que yo pude influir porque el dirigente político... Te lo permitió. No, porque yo en realidad le ayudé a diseñar algo que él traía intuitivamente, por ser un hombre realista, que miraba lo que pasaba en el mundo y no se apegaba a cosas que podrían haber sido válidas 30 años antes, pero que habían dejado de ser válidas. Muchas de las cosas que dice ahora Cristina, y que no las decía Néstor ni ella en la década de los 90, no son buenas para esta época. A lo mejor eran un discurso que podría haber sido adecuado a principios de los 50 o a fines de los 40, ni siquiera en los 70, ¿no? En fin, estamos... Sí. Yo espero que la... Pero te hago una pregunta. Sí. Ese lugar que vos ocupaste en la política, que le trazaste, mostraste un mercado liberal al peronismo, y el peronismo, de la mano de Menem, lo tomó y lo hizo propio. En ese momento el peronismo, y ahora quiero darle la palabra a Campo porque sabés que es nuestro peronómetro. ¿Avisorás que puede ser Milei esa figura en Argentina con otro líder político? Pero que ¿Es Milei el nuevo Cavallo? Ojalá pueda jugar ese rol. Pero yo me metí dentro de un sistema político que estaba funcionando y que tenía un líder que obviamente que estaba buscando soluciones para los problemas, ¿no? Milei tiene buenas ideas, no todas de ellas realizables en la práctica. Ha sido muy eficaz en convencer a muchos jóvenes sobre las ideas de la libertad, cosa que es asombrosa, porque en la época en que yo era estudiante, los jóvenes veían como disruptivo el discurso marxista o la posición totalmente de izquierda, y él ahora convence a los jóvenes desde discursos liberales. Pero él no tiene una estructura, no se está tratando de meter en una estructura política. Y al contrario, con el discurso contra la casta política, es medio como que se inhibe de poder influir. Pero yo creo que a él le ha dado resultado para conseguir votos y apoyo. En la medida en que él empiece a tener una cuota de poder importante, si llegara a ser presidente, me imagino que buscaría la apoyatura en gente que tenga experiencia política y que pueda formar un equipo susceptible de gobernar. Pero aún probablemente él consiga un bloque de diputados importantes. Yo creo que ese bloque de diputados puede hacer una contribución muy importante si, por ejemplo, Juntos por el Cambio consigue la presidencia y si tienen una predisposición para acordar algunas cosas con él. Yo eso es lo que veo como la posibilidad más cercana. Un acuerdo. Porque otra posibilidad... Pero más parlamentario lo que estás mencionando vos. Bueno, por supuesto, él jugaría un rol desde el lado del Parlamento, por supuesto. Pero la otra posibilidad, si hubiera, por ejemplo, si un peronismo se desenganchara del kirchnerismo y tuviera, por ejemplo, la gente que está cerca de Pichetto o, por ejemplo, la gente
como Schiaretti y algunos otros gobernadores que son peronistas más tradicionales, pero con una capacidad para entender los problemas de la realidad actual, podrían ser la otra pata de un gobierno de Juntos por el Cambio que aparentemente ese es el rumbo que piensa Larreta y que a su vez, porque lo ataca mucho Milei a Larreta tampoco se preocupa por pensar en un eventual acuerdo con Milei. Pero yo creo que de todas maneras, para gobernar se necesita una estructura política. Si yo no... por ejemplo, la diferencia entre mi participación en la época del peronismo, de Menem, y en la época del radicalismo. Yo era muy amigo de la Rúa. De la Rúa venía a las reuniones de la Fundación Mediterránea en la década de los 80, a fines de los 70. Y de la Rúa, mientras yo fui ministro, asesorado por López Murphy, por Sturzenegger, me llamaba y me felicitaba por algunos de los discursos que yo daba y por las cosas que estábamos haciendo. Yo notaba que... Y así había un grupo de radicales que estaban con De la Rúa que claramente iban a proveer continuidad a las políticas que estábamos implementando con Menem. Tal es así que De la Rúa hizo su campaña conmigo un peso, un dólar, y el único ataque que hacía a las 90 era a temas de corrupción, a temas de... Te quiero mostrar una parte que era lo que te quería contar antes. Sí, quiero terminar la idea. decime. Pero ¿qué pasó? De la Rúa no tenía una apoyatura, adecuada. ¿Por qué? Porque los radicales tenían una visión, la mayoría de los radicales, sobre todo los que estaban, digamos, que utilizaban a Alfonsín como símbolo, pero que estaban todos metidos ahí en la provincia de Buenos Aires y con una mentalidad anacrónica, como por ejemplo el que le llaman el marciano, el que... Moró. Leopoldo Moró. Imagínense. Entonces, yo noté ahí la gran diferencia. Una cosa era estar en una estructura política con un líder que sabía conducir, y en general los peronistas cuando tienen el gobierno lo apoyan, ¿no? En los radicales es distinto. ¿Me dejás mostrarte una porción de un reportaje que te hicieron? Pero ¿por qué lo destacamos? Porque este reportaje te lo hicieron Santiago Cafiero y Matías Culfas. Yo decía, un funcionario y un exfuncionario. Me acuerdo. Quiero mostrarte esa porción de reportaje y me gustaría una reflexión acá con todo el equipo. La única provincia que no privatizó su banco, apelando a los derechos que le dio el Pacto de San José de Flores, fue la provincia de Buenos Aires. Esa fue una de las causas de la gran crisis que tuvimos en el 2001. Porque la gran crisis que tuvimos en el 2001 tuvo que ver con el desmanejo terrible que hicieron los gobernadores provinciales, no solo Duhalde, en su competencia por la candidatura presidencial del 99, sino también Menem, que como quería la reelección, autorizó a los otros gobernadores a recurrir al crédito bancario, algo que había estado virtualmente prohibido mientras yo había sido ministro de Economía. Esto es parte de... Ahí le tendría que haber castigado más a Duhalde que a Menem, porque realmente el que hizo un desmanejo total de la provincia y del banco, y que fue la causa principal de la crisis del 2001, fue Duhalde. Menem, en aras de competir con Duhalde, le habilitó al resto de los gobernadores también que se pudieran endeudar. Bueno, vamos ahora, si te parece, si sos tan amable, a debatir con el equipo, porque está nuestro peronómetro oficial, que es el señor Campolongo, y Luis Rosales, que nosotros decimos es nuestro referente propio libertario en nuestra mesa. Así que si te gusta la idea, vamos a debatir un poco de lo que está pasando. Además, yo los respeto mucho a ellos. Y ellos a vos. Sí. Me acuerdo cuando presentó el libro que mencionó recién, que recién había vuelto la democracia en la Argentina, volver a crecer. Habría miles de preguntas verdaderamente para hacerle, pero le voy a hacer una. Yo sé que a
usted se autotitula más como un pragmático que como un teórico de la economía. Pero hay algo que viene discutiéndose y que tiene que ver también con ciertas posturas y ciertos cambios, que es, concretamente, ¿usted cree que puede existir sin utopía un mercado autorregulado sin ninguna, llámelo interferencia, regulación o como sea, política? Y termino el ciclo, porque yo lo he seguido muy de cerca, usted siempre. Usted pintó un panorama de la modernización argentina que en algunos casos fue así, en otros casos no fue así, estuvo plagada de corrupción durante la época, y usted mismo lo ha admitido. Ahora, uno mira, pasa, porque uno tiene la fotografía de entonces, mira todo el proceso y se encuentra con una patria que tiene 50% de nuestros hermanos en la pobreza y en la indigencia. ¿Qué falló? Bueno, desde el año 2002 en adelante lo que falló es que hubo un pésimo manejo de la economía. Hasta el año 2001, a pesar de que teníamos una adversidad tremenda en términos de las variables que venían del exterior, los precios, la superapreciación del dólar, a pesar de eso, la desocupación no era tan alta. Incluso en el final del gobierno... No en el 2001, pero en 1995 llegó al récord de casi 18%. Sí, no, en el 2001 volvió al 18%. Pero ahora... Pero la pobreza estaba en más o menos el 25, 27%. Saltó a arriba del 35% después de la tremenda devaluación que provocó la pesificación compulsiva de la economía que decretó Duhalde, y que ahora todavía hay gente que le elogia como si hubiera sido una buena solución. Pero en aquel momento, yo me acuerdo, después del 18% del 95, que fue el impacto de la crisis tequila en Argentina, se fueron 25% de los depósitos bancarios y de las reservas del Banco Central, o sea, produjo una gran contracción. Pero enseguida revertimos esa situación. Y con un muy buen ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, que además tenía la experiencia de lo que había pasado en España, porque él había sido asesor de la UGT en España, vino y empezó a tomar medidas, por supuesto, totalmente integrado al equipo económico entonces que yo dirigía, que hicieron bajar la desocupación de 18 a 12 en forma bastante rápida. Lamentablemente, el acuerdo, él dialogaba con los sindicatos e introducía modificaciones, pero hubo un momento en que los sindicatos querían tener más espacio que el que le daba la presencia de Armando Caro Figueroa y promovieron que él se fuera del gobierno y entró Herman. Herman, que era una persona bien intencionada, había tratado de hacer cosas positivas, como ministro de Economía no había tenido éxito en luchar contra la inflación, pero fue muy influido por los sindicatos y dio marcha atrás con varias de las cosas que había implementado Armando Caro Figueroa. Con lo cual, la legislación laboral volvió a estar muy enredada. Después de la Rúa intentó volver al esquema que había pensado y negociado Armando Caro Figueroa. Pero ahí fue cuando el dirigente que más se había opuesto a las reformas de los 90, y no precisamente para beneficio de los trabajadores, sino para acumulación de poder propio, él, que era... Ubaldini. No, el que ahora sigue Moyano. siendo... No, Moyano. 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 Salió con eso de
de la Banelco, etcétera, y creó un lío bárbaro. Pero ahí el peronismo, por ejemplo, estaba apoyando las reformas que quería hacer de la Rúa. Yo creo que lo apoyaron menos a de la Rúa sus propios correligionarios que el propio peronismo. Por eso yo no soy dogmático en el sentido de decir el peronismo no puede gobernar o hay que destruirlo. ¿Usted diría 70 años de desastre? ¿Usaría esa metáfora que No, de ninguna manera, de ninguna manera. Además, los que dicen que todo fue causado por el peronismo, si leen lo que era la plataforma de Avellaneda del radicalismo, era mucho más estatista y más intervencionista que la del propio peronismo. Mingo, sí. Primero, bueno, retribuirle, yo también lo respeto mucho a usted. Me acuerdo de algunas charlas que teníamos hace muchos años, cuando su hija Sonia estudiaba en Boston, yo también estudiaba en Boston. Usted era un reciente exministro y era una oportunidad interesantísima hablar con él ahí en esas épocas. Yo le voy a hacer dos preguntas. Una que tiene que ver con la política futura. Recién Marce, en una muy buena pregunta, le dice ¿quién sería el nuevo Cavallo? Yo le pregunto ¿quién sería el nuevo Menem? Si es que lo ve, si es lo que está viendo. Y la otra pregunta tiene que ver con algo que discutíamos hoy acá, y apelo al economista, ¿no? Pragmático y con mucha experiencia. ¿El Mundial de Fútbol tiene influencia en las expectativas económicas? Si nos va mal futbolísticamente, ¿corre más riesgo el gobierno económicamente o no? No, yo creo que ojalá nos vaya bien. Sí, claro. Pero nos vaya bien o nos vaya mal, no creo que influya mucho en las expectativas económicas. Lo que sería bueno es que, siendo Argentina tan buena en deporte y aceptando el principio de la competencia y el de prepararse, entrenarse, tener buenos directores técnicos, etc. Lástima que esa experiencia deportiva de Argentina no sea asimilada por... No se traslade. No se traslade. Me enganché con una parte de la pregunta de Capolongo y dejé posiblemente la parte más importante. El rol del Estado. Claro. Yo creo que el Estado tiene que existir, sin duda. No veo un sistema social sin Estado. Pero el Estado se tiene que abocar a las tareas que solo el Estado puede prestar, porque no se pueden a su vez financiar con precios que se cobran en el mercado, sino que requieren financiarse con impuestos, entre las cuales está, por ejemplo, la seguridad, que es tan importante, o la salud pública, sobre todo para toda la gente que no puede afrontar el pago, o la educación, sin duda, la educación primaria y la educación secundaria, y también en alguna medida las universidades. ¿Pero por qué mandó a lavar los platos a los investigadores? No, yo no lo mandé, eso no. Eso se instaló así, pero no yo critiqué a una investigadora, para colmo era mujer, y yo la critiqué y fue un furcio que yo cometí, obviamente, pero yo he sido investigador científico, tengo un premio por la calidad de la investigación científica en materia de la Asociación Americana de Economistas. O sea que yo creo que hay que... a mí me parece muy importante la investigación y a todo eso se tiene que dedicar el Estado. Pero el Estado se mete a pretender hacer una empresa de litio, a estatizar las empresas de energía, se mete a controlar los precios de todas las empresas privadas. En vez de dejar que funcione la competencia y que haya reglas de juego parejas y que no haya privilegios para nadie, y que la gente tenga que competir y que haya libre entrada a los mercados, en vez de dejar que la economía funcione así, se mete en todo y, por supuesto, no tiene capacidad ni energía para ocuparse de los temas que son su misión
poco de regulación, pero no lo de ahora que tenemos déficit en las empresas del Quedó Estado. pendiente de quién es Sí, el me quedo con eso. A ver, Campo, próximo repasemos. No puedo preguntar, pero... Dame un segundo. Te doy. Repasemos los candidatos del peronismo. Que ya, ¿sabes que Campolongo tiene la letra fina de lo que es la rosca peronista? ¿Cuáles eran? Bueno, habíamos Dijiste empezado con Massa, Mansur, Mansur. Schiaretti, y Schiaretti. está con la tercera vía, qué sé yo, y habíamos dicho a alguien más. Bueno, le colocamos a Cristina, a Guado de Pedro, Sí. te menciono a Patricia Bullrich, a Milei, a Macri, a Vidal y a Larreta. y a Larreta. Todos con su postura de que iban a ser candidatos a presidente. ¿Quién En arregla esos la nombres economía? hay un Menem, Menem en la construcción de Bueno, lo que vos decís. Si tenemos que buscar uno en el peronismo, yo le presto atención, ¿saben a quién? Que me parece un gran analista. Capitanich. No, yo le presto atención a Jorge Asís. Jorge Asís dice que el que está en mejores condiciones, y él le llama el Menemcito, es el ex gobernador de Tucumán, Mansur. Ok. No sé, si yo... Es de origen sirio también. O sea, no estamos Si tan yo, equivocados. si yo tuviera que buscar uno que es peronista y que a mí me parece que podría ser un muy buen presidente, yo lo pondría a Schiaretti. Schiaretti es realmente un... Y si no se hubiera muerto de la Sota, estoy seguro que de la Sota